concluye con Malaquías antes del Nuevo Testamento. Todos los escritos de los profetas menores contienen abundancia de profecía mesiánica. O sea que muchos de ellos están hablando del advenimiento del Mesías, el Salvador, que mencionábamos ayer en los profetas mayores, tanto como en Isaías y Ezequiel, Jeremías también, como ellos ya estaban hablando acerca de este Salvador, la esperanza que iba a venir para Israel, más allá de que este círculo vicioso que se repetía de Israel, de pecar, violar las leyes de Dios, abandonar a su Dios y prostituirse, mencionan algunos profetas, tras ídolos, otros dioses que no eran Jehová Dios, y al margen del juicio de Dios sobre su pueblo de Israel, llámese dentro del pueblo de Israel, castigándole con distintas hambrunas o sequías o etcétera. Mucho del juicio de Dios también vino levantando Dios a naciones tan poderosas como los babilonios, los asirios, los persas, usados en las manos de Dios para aplicar juicio sobre su pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos también, como en los profetas mayores, que hay mucha profecía hablando acerca del Mesías, de aquel que iba a ser levantado por Dios para traer la esperanza sobre Israel, la salvación, y no tan solamente salvación sobre Israel, sino sobre las demás naciones. ¿Recuerdan? Veíamos ayer el ejemplo de lo que le aconteció al rey Nabucodonosor, de uno de los imperios más grandes en esa época, que cuando él salió a su balcón o alcoba, no sé cómo mencionar, dice que miró toda Babilonia y dijo: todo esto lo construí yo. Y no le dio la gloria a Dios, no reconoció a Dios y quedó convertido casi como en un animal del campo. Y vivió así por un tiempo hasta que levantó su cabeza y reconoció a Dios como Dios y fue restaurado, siendo un rey impío, que Dios podía haberlo condenado y haberle quitado la vida. Sin embargo, hubo esperanza de salvación para él porque se humilló y se arrepintió. Bueno, y eso por ahí puede venir a mostrarnos que la salvación de Dios no fue solamente, por lo que dice la palabra, para el pueblo de Israel, sino para todas las demás naciones. Algunas naciones que, rebeladas totalmente en contra de Dios, pero que fueron usadas como instrumentos de juicio en las manos de Dios en contra de su pueblo de Israel. Y bueno, también Dios envió juicio sobre las demás naciones que se rebelaban contra su pueblo y contra él mismo. Entonces, hay mucha expresión del amor de Dios en estos escritos de los profetas menores por todas las personas y llamamiento a la fidelidad de su pueblo a Él. Hay un llamado muy claro al arrepentimiento, a las cosas o las conductas que ofendían a Dios. Se menciona el pacto de Dios con los israelitas y las consecuencias de no arrepentirse. Estos son los mensajes como básicos que se repiten de uno a otro profeta menor, de tiempo en tiempo. Algunos fueron contemporáneos, otros no, pero estos son los mensajes que siempre están dando vuelta en estos libros. Vamos a ver una síntesis de cada uno de los profetas. Oseas. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre de Oseas? ¿No? Pastor Bernabé, ¿usted sabe? Salvador. El Salvador. Oseas significa el Salvador. Y voy a usar lo mismo solo en Oseas porque si lo hago 12 veces va a ser cansador. Pero ayer decía que Isaías significaba, ¿qué significaba Isaías? Jehová es mi salvación, o Dios es mi salvación. Quiere decir que cuando la madre de Isaías llamaba a su hijo a tomar desayuno, le decía: Jehová es mi salvación, venga a desayunar. La madre de Oseas, ¿qué significaba, pastor? Salvador. Cuando lo llamaba a desayunar, le decía: Salvador, venga a tomar el desayuno. Porque todos los nombres en la Biblia tienen un significado, hablando acerca de algún atributo de Dios o alguna característica que Dios quería expresar a su pueblo. No están puestos los nombres al azar. Todo tiene un significado y todos estos significados dicen relación con Dios, con su salvación y etc. Bueno, en este libro podemos observar la disposición de Dios para el perdón de su pueblo y el amor de Dios por aquellos
que sirven en su obra. Encontramos la historia de Oseas demandado por Dios para que se case con una mujer prostituta llamada Gomer. Eso aparece en el capítulo 1, versículo 1 al 9. Acá tenemos que hacer algo que todos lo hemos escuchado y uno lee esta historia del profeta Oseas y queda impactado. Ustedes saben que ni los profetas, ni los reyes, ni los sacerdotes podían casarse con una mujer que no sea una doncella, que no sea una mujer virgen de su pueblo. No podía ser extranjera y no podía ser cualquier mujer en el buen sentido de la palabra, debía ser una doncella. Pero acá vemos que Dios está pidiéndole a uno de sus profetas que se case con una mujer que era prostituta. Y no es que esto fue hecho al azar tampoco por Dios, sino que esto iba a venir a ser usado por Dios para que el propio profeta sintiera en carne propia, por decirlo de alguna manera, lo que estaba sintiendo Dios cuando su pueblo se prostituía detrás de otros dioses que no eran dioses. Ese sentimiento de engaño que le afectó a Oseas cuando se enteró que su mujer, después de casarse con él y de darle hijos, se fue tras otro hombre. Ese sentimiento, no sé si odio, bronca, enojo, ese sentimiento de sentirse desplazado, cambiado, si me permiten la palabra, todo lo que experimentó Oseas como sentimiento por el engaño de su esposa, por la traición de su esposa, era una forma de Dios decirle a Oseas y después al pueblo: así me siento yo, que soy Dios, el esposo de Israel. Israel es mi esposa, y cuando mi esposa se prostituye detrás de otros dioses, yo me siento engañado, traicionado, poco valorado, y todo este tipo de sentimientos que tanto el hombre como la mujer sienten cuando hay algún tipo de infidelidad de parte de su pareja. Simplemente Dios dijo: bueno, Oseas es mi siervo y él debe hacer lo que yo le mande a hacer. Y quiero que él sienta lo que yo siento. ¡Qué tremendo! Hacerlo sentir a él todo este desprecio, la burla, el engaño, la traición, etc. Solo para decirle: Oseas, ¿cómo te sientes porque tu esposa te engaña? Y me siento mal. Bueno, yo me siento igual cuando mi esposa Israel me engaña y se prostituye con otros dioses. ¿Te sientes burlado? Sí, yo me siento igual. Quiero que tú sientas lo que yo de alguna manera siento por mi pueblo cuando adora a otros ídolos, a otros dioses y etc. Esta es la enseñanza, por decirlo de alguna manera, más importante que podemos sacar del libro de Oseas. Y vemos también cómo un siervo o una sierva de Dios, no hay diferencia de género acá, debemos estar dispuestos a que si Dios hoy dice: no hay nada para usted, calladitos la boca, decir: igual que adoramos a Dios. Ahora quiero que usted deje tal cosa y haga lo que yo le estoy pidiendo, y supuestamente somos servidores de Dios y tenemos que hacerlo calladito la boca. Aunque vaya esto en contra de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad, de nuestro tiempo, de dejar nuestra familia, nuestro país, nuestro trabajo, etc. Porque supuestamente somos esclavos del Señor, por amor, pero somos esclavos. El primer hijo de Oseas con Gomer se llamó Jezreel, que esto viene a significar castigo por causa de sangre. El segundo hijo, Lo Ruama, no me compadeceré. El tercer nombre de su hijo, no son mi pueblo y yo no seré su Dios. Imagínense a Gomer llamando a su tercer hijo a tomar desayuno. ¿No eres pueblo de Dios? ¿Dios no es tu Dios? Ven a desayunar. El sentimiento de esa madre llamando a su hijo a desayunar, de tristeza, de dolor, de angustia,
porque ya Israel no era pueblo de Dios y Dios no era Dios de su pueblo. ¿Por qué? Por causa de que siempre estábamos abandonando a Dios, siempre estábamos yéndonos detrás de otros dioses y etc. Así como la madre de Isaías experimentaba un gran gozo cuando mencionaba el nombre de su hijo, que significaba Jehová mi salvación, bueno, Gomer sufría mucho, me imagino yo, al llamar por el nombre de su tercer hijo, que significaba Israel ya no es pueblo de Dios, o Dios ya no es el Dios de su pueblo. Por un tiempo, porque después se repite la historia de que Dios llama al arrepentimiento a través de otros profetas, el pueblo responde a ese llamado y nuevamente se manifiesta esperanza, salvación, redención para el pueblo de Israel. Porque el anillo de Dios o el círculo de Dios es este: tú pecaste, Antonio, te arrepientes, Antonio, te perdono, Antonio, porque te amas. Volviste a fallarme, Antonio, te arrepientes, Antonio, te vuelvo a perdonar solo porque te amo. Y eso es lo que Dios quiso plasmar en la vida de Oseas cuando le dice: ¿te sientes mal? Bueno, vaya y busque a su mujer, límpiela, lávela, ámela, tráigala a sus aposentos, disfrute con ella. Y lo hizo Oseas, y después de un tiempo la mujer volvió a irse con otro hombre, y Dios le dice: ¿te sientes bien o te sientes mal? Oseas, me siento mal. Bueno, vaya y búsquela de nuevo. Lo que le está pasando a Oseas es que usted está sintiendo lo que yo siento por mi pueblo. Una y otra y otra y otra y otra vez se va detrás de otros dioses. Yo me siento mal, pero la busco porque la amo. Es mi esposa y la amo. ¿Okay? Eso podemos aplicar del libro de Oseas sobre nuestra vida. Con el tiempo la mujer del profeta Oseas se fue con otros hombres y Dios mandó al profeta que la buscara, redimiera, perdonara y amara. ¿Qué es lo que hace Dios por cada uno de sus hijos, o su pueblo espiritual Israel, la iglesia, o su pueblo físico Israel en el Antiguo Testamento? Esta historia refleja la voluntad de Dios de perdonar continuamente a Israel, que siempre estaba fornicando, sirviendo en pos de otros dioses, abandonando a Jehová, el único Dios. Acá se habla de fornicación y adulterio espiritual de Israel en contra de su Dios. Mensaje de Oseas, ahí está. ¿Les parece bien o lo cambiamos? ¿Lo dejamos así? Y así está. Palabras más, palabras menos. Siempre nos prostituimos violando la ley de Dios. Y Dios nos castiga, pero como nos ama, nos redime, nos lava, nos perdona y nos sigue aceptando. El libro de Joel, este profeta nos muestra una clara advertencia sobre el juicio de Dios. Este libro habla de muchos desastres naturales y una devastadora plaga de langostas también. Acá el profeta llama a la nación al arrepentimiento y anima a los justos con la promesa del Consolador, que en este caso sería la venida del Espíritu Santo. Vemos su cumplimiento en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan ustedes eso cuando Joel dice: en los postreros tiempos derramaré mi Espíritu Santo? Bueno, en eso se está basando esta afirmación y tiene su cumplimiento cuando vino dentro de los seguidores de Cristo el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento con los 120. Dios también, por medio del profeta Joel, está advirtiendo de sus juicios a las naciones impías, más allá de Israel, y también que Él bendecirá a los que permanecen fieles a Él, en Joel 2:32. Vamos al número 3, Amós. Vemos que el propósito de este libro es anunciar el juicio de Dios, volvemos a este círculo, a Israel, en este caso, el reino del norte. Llamar al arrepentimiento de sus pecados e idolatrías. Amós fue como una manifestación continua de la misericordia de Dios hacia un pueblo que siempre lo estaba rechazando. El profeta Amós está hablando del continuo arrepentimiento y de la continua misericordia de Dios, siempre que su pueblo estaba quebrando su pacto, violando sus leyes. El profeta Abdías, ¿alguien sabe lo que significa el nombre de Abdías? Servidor de Jehová. ¿Perdón? Servidor de Jehová. Servidor de Jehová.
Quiere decir que cuando la madre de Abdías lo llamaba a tomar desayuno, le decía: servidor de Jehová, venga a tomar desayuno. No es lo mismo que decirle, voy a usar un chilenismo: cabro de porquería, apúrate que el desayuno está listo. O vení, Sharon. O vení acá, dime, dale, apúrate que... No es lo mismo decirle: siervo de Jehová, venga a tomar el desayuno que está listo. La importancia de los nombres. La importancia de los nombres. Entonces, cuando usted tenga un hijo que a lo mejor no está congregándose o sirviendo en la obra como usted quisiera, en lugar de decirle como los chilenos, cabro de porquería, dígale: siervo de Dios, te profetizo, vas a ser un predicador, un evangelista, un misionero, y van a empezar a cambiar las cosas. Porque recuerden lo que dice la Biblia, que las palabras que salen de nuestra boca se convierten en lazos para nuestra alma. No la mía solamente, sino la de quienes hablamos. Abdías, en este libro podemos encontrar juicio y venganza de Dios contra todos los que están en contra de sus hijos. Acá estamos hablando del juicio de Dios sobre las naciones que se rebelan y se levantan contra su pueblo. Aplicación práctica: la palabra dice que cualquiera que maldijere a un hijo de Dios, la maldición se volverá contra él. Que no habrá armas forjadas en contra de sus hijos, de sus siervos, porque Jehová pelea por ellos. Acá está haciendo lo mismo Dios. Está diciéndole a las demás naciones: voy a enviar juicio, castigo sobre ustedes, porque se están levantando en contra de mi pueblo amado, en contra de mis hijos. El final de la nación de Edom se menciona acá en el profeta Abdías. Edom es descendiente de Esaú, recordemos eso. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, el más cortito. Isaías creo que tiene 50 y algo de capítulos. Abdías tiene ¿cuántos capítulos? Uno solo. Imagínense. ¿Es menos importante esta profecía? ¿Es menos importante el mensaje de Abdías porque tiene solo un capítulo, y Isaías es más importante porque tiene 5? No. El mensaje de Dios es el mismo. Corto o largo, es palabra de Dios, voluntad de Dios, revelación de Dios. Jonás. ¿A quién no le gusta Jonás? ¿Saben lo que significa Jonás? Paloma. Paloma mensajera. La mamá seguramente le decía: cuando crezcas, Jonás, vas a ser como una paloma mensajera. Llevarás todos los mensajes que Dios te dé, los llevarás alegre, contento, feliz, porque Dios te está usando. Y cuando Dios habla con él y le dice: ve a Nínive a predicar porque quiero perdonar a esa nación, ¿qué hizo Jonás? No quiso ir. ¿Por qué no quiso ir? Porque Dios iba a salvar a una nación tan malvada como los ninivitas, que eran malvadísimos contra los israelitas. Según los historiadores, dicen que cuando los ninivitas capturaban a sus enemigos, no los llevaban encadenados uno detrás de otro, sino que los llevaban enganchados en sus párpados, con los suelos, los llevaban así porque eran malos, crueles. Abrían con sus espadas las panzas de las mujeres embarazadas para matar a sus hijos o hijas y a la madre a su vez. Sanguinarios eran. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás: quiero perdonar a esa nación, vaya y usted y predique, habrá dicho: no quiero llevar este mensaje. Y se llamaba paloma mensajera. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con este profeta? ¿Por qué no quiso obedecer a Dios? ¿Qué le pasó a este profeta por no obedecer a Dios? Por no llevar el mensaje de salvación. ¿Le vinieron bendiciones? No le vinieron bendiciones. Porque si no, Deuteronomio no se aplicaría. Le vinieron maldiciones. Le vino mal tras mal. Se escapó, se metió al barco, se quedó dormido. Eso habla del adormecimiento espiritual cuando no obedecemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso habla de que después en algún momento lo van a sacar hasta del mundo, porque ¿para qué sirve alguien que tiene un mensaje y que no lo da? Y como si fuera poco, nuevamente se repite el amor, la misericordia de Dios. Dice: para que no muera ahogado, voy a mandar un gran pez que lo tenga ahí en su vientre, a ver si se arrepiente esta paloma mensajera que yo tengo para mi servicio.
Y bueno, todos conocemos la historia, se arrepintió Jonás y bueno, la ballena fue, lo vomitó por ahí, o el gran pez, y Jonás tuvo que cumplir lo que, para lo que había sido hecho, llevar el mensaje de salvación a Dios, le guste o no le guste. Y nosotros muchas veces somos así. No voy a ir a predicar a este vecino que toda la vida me ha hecho la vida imposible, que fue pesado, no sé, que se salven todos los demás, pero este de acá al lado no, porque no. O esta familia, o etc. Bueno, todos muchas veces somos Jonás. Todos. Este libro fue escrito antes de que Asiria conquistara el reino del norte de Israel. Podemos ver cómo Dios encomendó a Jonás, a pesar de su rebeldía, para traer salvación a una nación pagana. ¿Cuál era la intención de Dios de salvar a Nínive si eran idólatras, eran malvados? La gracia de Dios, manifestada aún en el Antiguo Testamento, antes de que se mencionara siquiera su nombre en el Nuevo Testamento. El amor de Dios, la misericordia de Dios, siempre se habla de esto en los profetas menores. Acá se muestra a un Dios misericordioso y bueno con su pueblo y con los que no son su pueblo. Amén. Resumen de Jonás. Miqueas. Este libro se escribió antes de la caída del reino del norte. Se proclama la advertencia y el juicio sobre los reinos del norte y del sur. En este caso, volvemos a hablar de Israel. Por ambos lados, en el norte y en el sur, el pueblo estaba violando, quebrantando el pacto de Dios, y Dios envía su juicio, y etc. El juicio inminente llevaría al exilio a la nación de Israel. Y acá veíamos ayer a Daniel, por ejemplo, un muchachito de 17 años, posiblemente no tendría mucha culpa de lo que hacían los sacerdotes y los príncipes de Israel, y por causa de eso que hacían, que era pecar, fueron cautivados por los babilonios, y Daniel a los 17 años fue llevado cautivo, a lo mejor hasta inocente. Pero Dios tenía un propósito con él ahí, un plan con él ahí, que todos lo pudimos observar ayer brevemente. Entonces, Miqueas habla de que el juicio que iba a traer Dios sobre tanto el pueblo del norte y del sur, formando a Israel, iba a ser exiliados, cautivados y llevados a una nación que no era su nación. Y ustedes, como veíamos ayer en Daniel, saben que la idea de que el que conquista era anular hasta el idioma de aquellos que se llevaban cautivos, y anular su creencia religiosa, sus costumbres, y es por eso el cambio hasta de nombres, porque tenían los tres amigos de Daniel, ¿cómo se llamaban, Marcelo? En hebreo original. Misael y Ananías. ¿Ya? Y les cambiaron nombres por Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos hasta eso, en ese cambio de nombre, ellos querían anular la idiosincrasia de estos judíos, de su pueblo, sus raíces, sus costumbres religiosas, poniéndole nombre del lugar donde ellos eran llevados cautivos, que tenían relación con sus dioses y etcétera también. Por eso la importancia de los nombres. Bueno, vamos al número 7. ¿Alguna consulta por ahí, alguna duda, algo que quieran añadir? Sé que vamos rápido, pero en respeto al tiempo tenemos que hacerlo así. Seguimos. Nahum. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre de Nahum? El consuelo de Dios. El consuelo de Dios. ¿Recuerdan ustedes la mujer que parió a un hijo cuando los filisteos capturaron el arca del pacto y se la llevaron a Filistea? ¿Recuerdan que nació un hijo en pleno proceso, y cuando nació el hijo le dijeron a la mujer: el arca del pacto fue llevada por los filisteos? Y la mujer le puso por nombre a su hijo Icabod, si no me equivoco. La gloria de Israel fue traspasada. ¡Qué doloroso! Todos los nombres tienen un significado. Acá, Nahum significaba, me dijo Pastor Nelson, el consuelo de Dios. El consuelo de Dios. ¿Por qué ponerle a un hijo el consuelo de Dios? Volvemos al círculo vicioso.
Israel peca, el juicio de Dios viene, el exilio, las calamidades. Entonces en un tiempo nace este profeta llamado el consuelo de Dios. Lo que significaría para esta madre decirle: consuelo de Dios, venga a dormir porque ya se hizo tarde para jugar con sus amiguitos. Venga, consuelo de Dios. En otras palabras, estaría profetizando, llamando a su hijo: vendrá el consuelo de Dios. Ya viene el consuelo de Dios. Hemos pecado, pero ya viene el consuelo de Dios, porque Dios nos ama, Dios nos perdona, y ese es el círculo de Dios: amarnos, 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 perdonarnos, perdonarnos continuamente. Consuelo de Dios. Este profeta fue escogido para predicar el juicio de Dios por segunda vez a Nínive. ¿Recuerdan ustedes que Jonás fue y cumplió? Predicó. ¿Y qué hizo Nínive? Se arrepintió. Aún el rey mandó a los animales a que no se les diera pasto para comer, y a los que estaban tomando el pecho de su madre recién nacido, le sacaban el pecho para que no tomaran la leche de la madre, porque de los niños hasta los ancianos y aún los animales debían ayunar para que Dios no destruyera a su pueblo, un pueblo pagano. No era Israel el que estaba ayunando, era un pueblo pagano. Se arrepintió Nínive y Dios lo salvó. Pero pasaron un par de años más tarde y Nahum fue el profeta que llevó el segundo mensaje a Nínive para que se arrepintiera, y resulta que no lo hicieron y vino el juicio de Dios. Bueno, pasaron aproximadamente 120 años desde que profetizó Jonás a Nínive hasta que vino y profetizó Abdías, Nahum, y vino el juicio de Dios sobre Nínive porque no se arrepintieron. Esta profecía de juicio también fue dirigida al imperio asirio. Después de unos 50 años, Nínive fue diezmada y borrada de la tierra. Después de haber recibido este juicio de Dios, no quedó más de Nínive. El profeta Habacuc, otro profeta que recibió un libro corto, justo antes de la caída de Judá del reino del sur. Habacuc identifica la maldad y el pecado de Judá y les declara que Dios es la roca y que serían juzgados por él. Habacuc significa abrazo. Abrazo. Imagínense. Que es abrazo ardiente, abrazo fervoroso. Abrazo ardiente. Ok, gracias, Pastor Nelson. Vamos a ir a Sofonías. Este profeta proclama juicio venidero y alienta al arrepentimiento al pueblo de Israel. El reino del sur no solo sufría bajo sus malvados reyes propios, sino que también sufrían por el juicio de Dios, enviado a través de sus propios legisladores que estaban haciendo pecar y pecar y pecar al pueblo, y Dios levantando naciones como los asirios y los alrededores, los persas, para castigar a su pueblo porque Dios así lo requería. Este profeta advierte del día cercano del Señor, lo podemos leer en Habacuc, en Sofonías, estoy en Habacuc, ¿no es cierto? Dije Habacuc, que identificaba la maldad y el pecado de Judá y les declara que Dios es la roca y serían juzgados por él. Me había saltado, vamos a ir a Sofonías. En el reino del sur no solo sufría bajo sus reyes malvados, habíamos mencionado, sino que también sufrían por el juicio de Dios. En el Sofonías 1, 14 y 15 encontramos esta frase: día cercano del Señor. Esta frase habla de el juicio de Dios, no el día de salvación para Israel. El día cercano del Señor está para traer juicio sobre Israel, sobre su propia nación. Finaliza con un mensaje de esperanza y de su futura restauración. Gloria a Dios por eso, que siendo el Señor. Vamos a Ageo. El profeta Ageo escribió este libro después del cautiverio en Babilonia 520 a.C. Las personas clave acá en este escrito son Ageo, Zorobabel y Josué. ¿Por qué decimos que en Ageo las personas clave son Ageo el profeta, Zorobabel y Josué? ¿Quién era Zorobabel en el libro del profeta Ageo? Era
el rey. ¿Sí? ¿Y quién era Josué cuando el profeta Ageo estaba activo? Era el sumo sacerdote. Acá es donde se ve que Dios, a través de Ageo el profeta, hace un llamado a su pueblo para venir y trabajar en la casa de Dios o en la obra de Dios. Y acá es donde vemos que Dios se cumple la palabra que dice que si no edificare Jehová la casa, en vano trabajan los que la edifican. Acá lo que sucede es que Dios, a través del profeta, trayendo el mensaje de Dios para trabajar en la obra de Dios, no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tenga misericordia. Y es por eso que se menciona a estos dos personajes importantes como Zorobabel, que era el rey, y Josué, que era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el rey, la cabeza, el líder principal, y también despertó el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y despertó Dios el espíritu de todo el pueblo para que vinieran y trabajaran en la obra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestros días? Que no es si yo tengo ganas o no tengo ganas de trabajar en la obra de Dios. Depende de que Dios aliente mi espíritu, despierte mi espíritu de servicio, despierte el deseo en mí, en usted, de trabajar, de hacer la obra de Dios. Porque todo depende de Dios, todo viene de Dios. No es por mi fuerza, no es por mi capacidad académica, mis habilidades, mis talentos, no es ni siquiera aún por el ministerio que Dios nos ha entregado a cada uno. Es porque Dios dice: yo quiero que tú trabajes en mi obra y te doy la fuerza, te renuevo la fuerza, imparto mi unción, mi gracia, despierto el deseo cuando no lo tienes. Soy yo, Jehová, el que hace esto. Porque no es con ejército, ni con caballos, ni con carros, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Okay? Así es que en Ageo lo importante acá es que Dios es quien despierta, y acá hay algo importantísimo también: siempre empieza Dios por su cabeza. Si los líderes no están despertados por Dios, es muy difícil que Dios despierte al pueblo. Si los sacerdotes no están despertados por Dios para trabajar en la obra, es muy difícil que Dios despierte al pueblo, porque Dios siempre trabaja con sus siervos, con sus autoridades, sus líderes, y después despierta el espíritu de todo el pueblo. Y así todos trabajamos en la obra de Dios. Pero Dios es un Dios de orden y Él lo estableció así. Uno muchas veces observa a su pastor y dice: mi pastor hace mucho tiempo que no tiene ganas de trabajar en la obra de Dios. ¿Qué pasará con él? Dios no ha despertado su espíritu. ¿Debo desechar a ese pastor? No. Orar: Señor, despierta el espíritu de mi pastor, despierta el espíritu del líder de jóvenes, despierta el espíritu de la maestra de escuela dominical, porque si tú no lo haces, nunca será despertado. Y en lugar de juzgar o criticar, hacemos o tratamos de hacer como David, de no levantar ni siquiera la mano ni una palabra, porque son los ungidos de Jehová. Si están mal, se la van a arreglar con el Señor. Si están bien, el pueblo va a ser bendecido. Pero la idea es no hablar, la idea es no levantar la mano, como dijo David, salvo que, como dice la Biblia, que el espiritual juzga todas las cosas y no puede ser juzgado por nadie. Dios traiga revelación y diga: váyase de esta cobertura porque este hombre no es mi hombre, o mi mujer, o etc. Que tengan cuidado con eso. Pero es Dios quien despierta lo necesario para trabajar en su obra. No depende de nosotros. En nada. En nada. Porque el Señor dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ustedes no vinieron a mí, sí, por su cuenta propia. Yo los llamé. Mi Padre, que me los dio, Él los trajo. No fue porque yo dije: es la hora de arrepentirme y voy al Señor. No. Fue el Señor quien me llevó por su espíritu para que viniera el momento de arrepentimiento y pudiera ser un hijo y una hija de Dios. Bueno, seguimos. ¿Dónde estaba? En Ageo. Sí. El propósito al escribir
Este libro del profeta Ageo fue alentar a los principales líderes de Israel y a todo el pueblo a terminar la construcción del templo en Jerusalén. Por eso dice que despertó el espíritu del rey, el espíritu del sacerdote y después el espíritu de todo el pueblo para que vinieran y trabajaran en la obra de Dios. Ese mismo principio debe ser aplicado a cada uno de nosotros y a todos los cristianos en el mundo. El cese de esta construcción fue por causa de la oposición y a los países vecinos. Por esto había gran temor entre el pueblo. Ahí se menciona en Ageo capítulo 1, versículo 1, en el versículo 12 hasta el 14, que no tenían ganas de trabajar, no tenían intenciones, cada uno por ahí estaba preocupado por su propio beneficio, por decirlo de alguna manera, pero era hora y era tiempo de que se trabajara en la reconstrucción del templo, en la obra de Dios o en la casa de Dios, pero no lo podían hacer, no tan solamente por su cansancio, ni por los enemigos, por la oposición, sino porque Dios no había despertado su espíritu. Ese es el tema central de Ageo. Zacarías. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Zacarías? Jehová ha recordado. Yo creo que todos los que estamos acá debiéramos tener por segundo nombre Zacarías. Pues cuántas veces hemos dicho el Señor parece que ya no me tiene en cuenta. Trabajo y trabajo y trabajo en la obra de Dios y no veo fruto. Pareciera que Dios no está conmigo. Me olvidó Dios. Entonces yo me llamo desde hoy en adelante Antonio Zacarías. Porque cuando recuerde este nombre voy a decir Jehová me ha recordado. Porque soy lo más preciado para Él. Seamos hombres o mujeres como las damas que están acá, incluyen este nombre en sus vidas espirituales. Zacarías, Jehová nos recuerda siempre, nunca nos olvida, nunca nos olvida. ¿Amén? Zacarías, este libro fue escrito después del exilio. Se usan historias y profecías apocalípticas mucho en este libro. Este libro se escribió en dos partes. Antes de completar el templo, que fue en los años 520 al 518 a.C. aproximadamente, y después de completar el templo en el 480 aproximadamente antes de Cristo. Este fue contemporáneo al profeta Ageo y a Zorobabel y a Josué, los mencionados anteriormente. Alienta al remanente que regresó del exilio. Lo alienta en la fe en Dios, que la tenían debilitada evidentemente y estaban sin ánimo para construir el templo. Debían conformarse nuevamente a las leyes de Dios y aprenderlas. La única forma de poder sacar el desánimo, la tristeza, la angustia por haber vivido tantos años exiliados era: vuelvan a las leyes de Dios, vuelvan a la senda antigua, recuerden los pactos de Dios, recuerden este nombre de Zacarías. Jehová nos ha recordado, por eso los trae del exilio nuevamente a su nación, porque Dios se acordó de ellos. Acuérdate, oh Jehová. Hay un escrito por ahí. Nos vamos a ir, si no me equivoco, al último, Malaquías. ¿Significado de Malaquías? Mi mensajero. Mi mensajero. Bueno, me voy a poner otro nombre. Aparte de Antonio Zacarías, ahora me voy a llamar Antonio Zacarías Malaquías. Porque creo que el Señor nos ha llamado para esto, para ser los mensajeros de Dios. En oportunidades como Jonás, renegando, rebeldes, que no queremos cumplir con el mandamiento de Dios, por cosas que no nos gustan, o otras sí, otras no, pero al final todos tenemos un Jonás dentro, dijo un predicador. Mucha rebeldía en contra de llevar el mensaje de Dios. Pero Malaquías significa mensajero de Dios. Y concluye el Antiguo Testamento con esto: sean mis mensajeros, lleven mi salvación, las buenas nuevas. Y ahí aparece en escena Jesucristo, que es el mensajero y todo lo demás. Y termina Jesucristo en su historia diciéndole a su iglesia: sean mis mensajeros, lleven el Evangelio, prediquen en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra.
¿Qué pasó con Jerusalén, con Israel, con la iglesia primitiva cuando vino el derramamiento de Joel en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo sobre el aposento con los 120? ¿Qué pasó ahí? Se cumplió la promesa del profeta Joel. ¿Por qué? Porque era un profeta de Dios que traía la voluntad y la revelación de Dios. Pero ¿qué pasó con la iglesia primitiva una vez que fue llena del Espíritu Santo en el cumplimiento del profeta Joel? ¿Salieron de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra? No. Se quedaron felices y contentos en Jerusalén, hablando en lenguas, danzando, profetizando, echándose fuera demonios unos a otros y sanándose entre ellos. No cumplieron el mandato que les dio el Señor, primero en Jerusalén, después de que venga el Espíritu Santo, después en Judea, Samaria y hasta lo último. Y es por eso que Dios dijo, no quieren ser mis malaquías, no quieren ser mis mensajeros, se quieren quedar allí calentitos en Jerusalén, en el templo, danzando, profetizando, hablando en lengua. Voy a usar un instrumento, Roma, para que persiga a mis mensajeros, a mis malaquías. Y por la persecución, para no ser heridos ni muertos, corrieron por sus vidas los judíos y empezaron a salir de Jerusalén a Judea, a Samaria. Y cuando llegaban a Judea les decían, ustedes no son de Judea, ¿de dónde son? Somos de allá de Jerusalén. ¿Y por qué están escapando por su vida? Porque el emperador romano ha dado orden de matar a todos los cristianos. ¿Cristianos? ¿Y qué son los cristianos? Que somos los seguidores de Cristo. ¿Y Cristo quién? Y ya estaban testificando. Lo que decíamos ayer. Encontraban a un enfermo en el nombre de Jesús se sano y seguían corriendo, escapando por su vida, pero el enfermo era sanado. Porque esa fue la orden. Había un endemoniado, se libre ahora en el nombre de Jesús, y seguían escapando de su vida porque venían los romanos persiguiéndolos para matarlos. Qué terrible. Que tengamos que predicar porque somos perseguidos y no porque tengamos que predicar simplemente. Bueno, todos somos así como la iglesia primitiva, muchas veces. Como Jonás, como Joel, y eso. Me saco los lentes, no sé para qué, si me los tengo que poner para leer. Malaquías, este es el último libro profético escrito 100 años antes de Cristo aproximadamente, después del regreso del exilio, y el pueblo estaba buscando las bendiciones al volver a su país. Aunque acá el templo estaba construido, el pueblo sufría de una fuerte apatía por la casa de Dios y todo lo relacionado al servicio en la casa de Dios. La corrupción desenfrenada de los sacerdotes, recordamos a los hijos del sumo sacerdote Elí, Ofni y Fines, que hacían barbaridades como sacerdotes. Bueno, acá estaba sucediendo lo mismo. Había un letargo espiritual entre el pueblo, por eso se llama, entre el término del profeta Malaquías y el inicio del Nuevo Testamento, estos 300 o 400 años de oscurantismo, si no me equivoco. ¿Cuántos años fueron? 400 años, donde no había revelación de Dios, no había palabra de Dios, y dicen algunos historiadores, no sé si estoy bien, Pastor Benavén me corrige, que acá es donde salen estos libros apócrifos. Como no había revelación de Dios, alguien dijo un día sí, Dios me habló hoy, así como mencionaba ayer el pastor Víctor King, acerca de cuando José Smith encontró algo que dijo que era de Dios y lo trajo. ¿Usted fue ayer que mencionó eso? Bueno, acá también no había revelación de Dios, no había visión de Dios, no había nada. ¿Recuerdan ustedes que eso también pasó en los tiempos del profeta Samuel? Cuando nació Samuel, el sumo sacerdote Elí, no había revelación, no había visión con frecuencia. La lámpara del templo se estaba apagando, recuerden eso. Y eso es señal de revelación, de palabra. Bueno, acá estaba sucediendo lo mismo. El pueblo no confiaba en el amor de Dios, en Malaquías 1:2 lo podemos ver. Solo miraban las circunstancias desafortunadas en sus vidas y no estaban reconociendo sus propios pecados. Dios les muestra a través del profeta Malaquías que ellos habían incumplido su pacto con su Dios y debían tomar responsabilidades sobre sus acciones, y así podrían ver los cambios y bendiciones de parte de Dios que ellos tanto buscaban. Bueno, mensajeros de Dios, así termina el último de los profetas llamándose
soy un mensajero de Dios. Breve conclusión. Todos estos profetas relatan la parte oscura del pueblo de Dios y su advertencia principal es contra su desobediencia y el inminente juicio de Dios por su desobediencia. Esto se repite entre uno y otro profeta. Observamos también cómo Dios siempre está dispuesto a perdonar a su pueblo y por otro lado vemos que distanciados de Él, el pueblo siempre cayó en un deterioro espiritual. Básicamente lo que se puede extraer de los profetas menores es esto, todo lo que hemos mencionado y este círculo que se repite del pueblo violando los pactos de Dios, las leyes de Dios, Dios como juez justo, trayendo juicio y castigo, usando a sus propios líderes de la nación y usando también a otras naciones como sus instrumentos en su mano, como espada para castigar a su pueblo por su rebeldía. Pero la hermosa historia de Oseas habla de que una y otra vez que su pueblo pecaba y se iba, una y otra vez venía esta búsqueda de Dios por su pueblo, este perdón de Dios por su pueblo, esta restauración de Dios por su pueblo, por amor, porque amaba y ama hasta el día de hoy a su pueblo Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel espiritual, dice la Escritura, y debemos aplicar estos principios de estos profetas, tanto los mayores como los menores, de la misma forma. Muchas veces recibimos tremendos mensajes por revelaciones de Dios o mensajes muy cortos, pero tenemos muchas de las características de ellos, tanto por el significado de sus nombres como por nuestras actitudes. Jonás, que supuestamente debía ser mencionado paloma mensajera, me dijeron, o algo así, lo que menos quiso hacer era llevar el mensaje de Dios. Y muchas veces nosotros somos o tenemos algo de Jonás, del profeta Jonás. Pero también tenemos algo del profeta Oseas, que como siervos de Dios y siervas obedecemos a la voluntad de Dios aunque no la entendamos y sea desagradable a nuestros principios. ¿Cómo me voy a casar con una prostituta si yo soy un profeta y debo tomar una mujer doncella de Israel? Pero bueno, Dios me lo ordenó, por algo será, porque Dios, dijo Job, no hace nada sin un propósito detrás. Entonces, muchos de nosotros somos Oseas, que muchas veces Dios nos hace pasar por situaciones para experimentar mínimamente lo que Dios puede estar sintiendo cuando su pueblo desobedece o etc. Y muchos somos Malaquías, mensajeros de Dios, en tiempos buenos y en tiempos malos. Amén. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que añadir? Ok. Así es que oramos, damos gracias al Señor. Tenemos 9 minutos libres. ¡Qué bendición! Hasta las 4 de la tarde. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que hemos apartado para ti, porque ha sido tu voluntad que estuviéramos acá. Señor, hemos escuchado testimonios acá tremendos de cómo el enemigo quiso que no estuviéramos acá. Nuestra pastora Clara, Señor, que tiene a su esposo para ser operado allá en Buenos Aires, dializándose. Sin embargo, ella nos decía que su esposo le dijo: tú no eres Dios y no puedes hacer nada por mí. Vaya usted al seminario y haga la voluntad de Dios. Y está acá. Y cada uno hemos tenido dificultades o luchas o problemas, pero estamos acá porque Dios despertó el deseo y nos trajo a este lugar. A conocernos, a tomar un mate, a tener coinonía, a aprender de tu palabra, Señor. A identificarnos con lo que se nos está enseñando en estos días, Señor, que hemos tenido. Gracias porque nos amas, nos consideras y por eso nos has permitido estar acá. Oramos por el pastor Juan, su esposa, que van de regreso de viaje. Guárdales, cuídales, así como les trajiste, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Y el Señor te bendiga.
Gloria a Dios.